Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. Es una pregunta un poco, a ver, es interesante la respuesta, creo, espero. Porque yo originalmente quería trabajar otro tipo de cosas, ¿no? Yo en la licenciatura yo hice una investigación sobre religiosidad católica, trabajé mucho con documentos coloniales y en la maestría yo quería darle seguimiento a esto, ¿no? Pues cuando yo llegué a la maestría, a mí me dijeron que por varias razones no podía yo estudiar esa misma línea, que tenía yo que cambiar. Y ahí fue donde yo decidí cambiar a estudiar grupos evangélicos. Pero yo no tenía en mente estudiar grupos evangélicos. Mi tema era sobre el pecado y la culpa en los mayas contemporáneos. Entonces me dijeron, no, el tema no va, eso no nos sirve, aquí no hay nadie que trabaje religión, y tienes que cambiarlo. Entonces, por eso es que empecé a trabajar más sobre mayas contemporáneos, grupos mayas del área maya, que tuviese que ver con grupos evangélicos y haciendo un puente ahí con conversión y política. Y así fue como empecé. O sea, pero originalmente yo no quería estudiar lo que terminé investigando años después, ¿no? A mí me costaba un poco de trabajo, tuve que replantear el proyecto, no con ese proyecto entré o fui aceptado. Y eso fue lo que hizo que yo llegue a estudiar sobre grupos vinculados básicamente, ¿no? Conversión, religiosidad, prácticas religiosas entre grupos del área maya contemporáneos. Eso fue. Que no siempre, cuando te ponen como no sé, tú eliges un tema de investigación para ustedes, trabajos finales o cosas así, no siempre es lo que uno necesariamente elige y no necesariamente las cosas que te va poniendo como la vida académica, aunque los tengas que hacer, son malos. Es decir, puede ser que, como en ese caso, yo no quería, pero luego le agarré el gusto, ¿no? Y ya me seguí. Por ahí va. Y, por ejemplo, al principio, creo que la religiosidad es como un tema muy específico. ¿Hubo alguna razón por la que eligió desde el inicio religiosidad, aunque no fuera en grupos evangélicos contemporáneos? Sí, lo que pasa es que bueno, eso tiene que ver ya una cosa, también creo que es importante decirla. Toda mi familia es básicamente protestante, ¿no? Y a mí me daba mucha curiosidad saber qué pasaba del lado católico. Por eso es que yo empecé a investigar religión, pero sobre católicos, ¿no? Y algo que desde mi entorno y mi contexto a mí más me llamaba la atención era justamente esta idea de la culpa, del pecado. Por eso revisé muchos confesionarios, muchos textos coloniales, diccionarios, pero que iban enfocado a eso, a cómo lo veían. Y en realidad era un estudio comparativo bastante ambicioso, ahora viéndolo en retrospectiva, porque yo analizaba desde la colonia hasta ahora, ¿no? Era un poco, ahora lo puedo decir y lo puedo ver, era bastante ambicioso, ¿no? Para una tesis de licenciatura. Sin embargo, pude titularme con esa tesis. Pero ese, digamos, que fue como lo que me motivó. Y luego también creo que hay algo muy importante que no sé si otros colegas que estudian religión sientan esto o si ustedes lo logren ver, pero a mí me parece que la religión es un tema que, a pesar de que es religión, uno dice, no, pues la devoción y tal, para mí es un tema que lleva mucha pasión. O sea, la gente, los que viven la fe, eso es muy, muy apasionante, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos las peregrinaciones, los gremios, no sé, cualquier ritual o de estos, para mí era un tema no solamente apasionante de investigar, sino que la gente lo vive con una pasión indescriptible, ¿no? O sea, basta ver la peregrinación a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo. O sea, si no tienes pasión, no haces esa peregrinación. O sea, necesitas como... Entonces yo me empecé a dar cuenta que sí, justamente la fe hacía que la gente hiciera, pues, valga la redundancia, cosas que bajo otro contexto posiblemente no harían, ¿no? O sea, entrevistas de deportistas que ves que hacen dieta, se matan en el gimnasio y al final tienen una pelea, reciben golpes y están sangrando y les ponen el micrófono y agradezco a Dios, ¿no? Y dices, brother, estuviste entrenando, ¿no? Y al final agradeces a Dios.
O sea, tú estás diciéndome que tu entrenamiento fue extra, pero solo desde quien cree y desde la fe se puede entender esto. Desde otro punto de vista, no. Y eso me pareció que la religión me iba a permitir entender a la sociedad, que es al final de cuentas lo que cualquier investigador social debe tratar. No es el tema de moda, no es el tema que guste, desde mi punto de vista, sino es una ventanita a través de la cual yo elijo el tema, religión, pero aquí quiero ver por qué la sociedad hace lo que hace, dice lo que dice, actúa como dice que actúa, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí también me motivó. Tertulia Digi.